Asociación Camino Anima Mundi. Y con esta frase, que encierra tanto significado, damos comienzo a este recorrido. Bueno, sí. Arrancamos esta inmersión profunda con un tema que, sinceramente, tiene el potencial de darle la vuelta por completo a la forma en que se experimenta el día a día. Totalmente. Es un cambio de mirada absoluto. Hoy vamos a viajar al siglo XVII y vamos a conocer de cerca la figura del hermano Lorenzo, un monje muy particular, y a explorar cómo su forma de entender el mundo sigue siendo asombrosamente relevante hoy en día. Casi más relevante hoy que entonces, te diría. Pues sí, con el ritmo que llevamos. Nuestra misión en este análisis de hoy es descubrir cómo la práctica de la presencia de Dios en la vida cotidiana no es, a ver cómo lo digo, una especie de utopía inalcanzable. Claro. No está reservada únicamente para místicos que viven aislados del mundo. Al contrario, se trata de una espiritualidad que es profundamente práctica. Sencilla y transformadora para cualquier persona que esté intentando sobrevivir al caos moderno, con la agenda llena y el teléfono sonando sin parar. Y creo que, es vital establecer desde el primer segundo el tono de esta conversación que vamos a tener, porque no se va a hablar aquí de técnicas frías. Eso es muy importante. No estamos ante un manual de instrucciones complicado, ni ante lo que podríamos llamar una gimnasia ascética, es decir, esos métodos extremos que parecen requerir una fuerza de voluntad sobrehumana o posturas imposibles para alcanzar la paz. Lo que propone el hermano Lorenzo es algo muchísimo más cálido, más orgánico y sobre todo humano. Sí, es pura y llanamente aprender a dialogar con Dios a cada momento en la vida real. Exactamente. Es una invitación a mantener una relación constante donde el corazón no suelta la mano del Creador, mientras se está cocinando, por ejemplo, o caminando por la calle, sufriendo un revés en el trabajo, o, qué sé yo, simplemente descansando en el sofá. Es una espiritualidad que se respira con naturalidad, no un programa que se ejecuta mecánicamente. Hay que detenerse en eso de las técnicas, porque supone un choque frontal contra lo que mucha gente asume hoy en día. Existe una creencia súper extendida de que la oración cristiana, o cualquier tipo de vida espiritual profunda, exige dominar métodos mentales dificilísimos. Sí, esa idea de poner la mente en blanco. Justo. Se suele pensar que, para orar de verdad, hace falta realizar largos ejercicios de inmovilidad absoluta, o aislarse del ruido del mundo en un silencio total. Y de repente, aparece este hombre en pleno siglo XVII diciendo algo revolucionario. La oración es una relación real que ocurre en pleno movimiento. No hace falta paralizar la vida para encontrar a Dios. Exacto. Y claro, hay un matiz importante ahí que debemos poner sobre la mesa. El hermano Lorenzo jamás negó el inmenso valor de los tiempos exclusivos de retiro y silencio. Claro, él era monje al fin y al cabo. Eso es. Él mismo los necesitaba y los practicaba, como es natural en la vida del monasterio, pero su genialidad, su gran aportación, es que desplaza el centro de gravedad. Nos viene a decir que la vida interior solo madura verdaderamente cuando uno deja de encerrar a Dios en un único momento religioso del día. Sí, como si Dios estuviera en una caja que abres a las 8 de la mañana y cierras a las 8:30. Exacto. Si la espiritualidad consiste solo en esa media hora de silencio matutino, la gran pregunta es, ¿qué pasa con las 23 horas y media restantes? Y aquí tocamos un punto teológico que es, digamos, la columna vertebral de todo esto. No se está hablando de Dios como si fuera una mera alegoría interior. Qué bien que sacas eso. Es crucial aclararlo, de verdad. A veces, en el lenguaje de hoy en día, se disuelve lo divino en conceptos abstractos. Se habla mucho de conectar con el universo, o de las energías, o de encontrar el yo superior. Justamente. Y la propuesta de Lorenzo no tiene absolutamente nada que ver con usar a Dios como una metáfora psicológica para alcanzar la plenitud, ni como una proyección simbólica posmoderna para reducir el estrés. No es una herramienta más de relajación. No es una técnica de mindfulness disfrazada. Para nada. Se trata del Dios vivo. Es alguien concreto con quien el alma entra en una relación real, verdadera y personal. Todo este camino, y los textos lo dejan clarísimo, se apoya de forma innegociable en Jesucristo como Señor y Salvador. Es una relación, no una introspección. Eso es. Por tanto, esta conversación cotidiana que se propone no es un monólogo con uno mismo, es un diálogo que brota del amor,
de la confianza radical, de la necesidad humana de ayuda, del agradecimiento sincero y del deseo genuino de vivir acompañados. Esa diferencia entre monólogo y diálogo lo cambia todo. Y fíjate, me hace pensar en otra gran paradoja que recogen las fuentes. Muchas corrientes enseñan que para encontrar la paz hay que huir de la realidad. Sí, huir del mundo. Te dicen que apagues el móvil, que te vayas al bosque, que te alejes de la gente tóxica y aquietes la mente. Como si el mundo real, con sus facturas, sus atascos y sus conflictos, fuera un estorbo gigante para lo sagrado. Es una tentación muy comprensible. A ver, seamos honestos. Siempre va a ser muchísimo más fácil serenarse en el aislamiento y bajo condiciones totalmente controladas. Si uno se encierra en una habitación con luz tenue y silencio absoluto, es casi biológicamente inevitable encontrar cierta paz. Pero es una paz frágil, ¿no? Es una paz de laboratorio, diría yo. La verdadera maduración espiritual, la que encarna de manera tan brillante este monje, consiste en saber volver a Dios precisamente dentro de la vida concreta. El reto no es encontrar a Dios en el silencio del bosque, sino en medio de las interrupciones constantes, del ruido de la ciudad, de las preocupaciones económicas, de las tareas más tediosas del hogar y, por supuesto, en medio de los vínculos con otras personas. Que suelen ser desordenados y complejos. Totalmente. Es ahí donde se juega la verdadera espiritualidad. Para ilustrar esto, creo que no hay mejor ejemplo que la propia anécdota central de la vida del hermano Lorenzo. Hay un contraste maravilloso en su historia. Resulta que en el monasterio le asignaron trabajar en la cocina. Y no le gustaba nada. Nada de nada. No era un aficionado a la gastronomía, sentía una aversión natural tremenda por ese trabajo. Lo detestaba. Imaginemos por un momento una cocina comunitaria en el siglo XVII para alimentar a decenas de monjes. Un calor sofocante, humo, cacerolas enormes, pesadísimas. Ruido de platos, gritos, peticiones cruzadas por todas partes. El caos absoluto. Y sin embargo, en medio de ese escenario, él lograba experimentar una tranquilidad y una presencia de Dios tan profunda como si estuviera arrodillado frente al altar en la capilla más silenciosa. Para él, fregar una olla grasienta no era un obstáculo para la oración, era el lugar exacto de la oración. Ese es el núcleo de todo. Su experiencia en esa cocina demuestra que esta vía no te pide que te recluyas en una burbuja inalcanzable, te pide que habites el mundo en el que ya estás, pero de otra manera. Habitar el mundo de otra manera. ¿Qué concepto más potente? Y hay una expresión preciosa que surge al estudiar esto, la idea de convertir el corazón en un oratorio. Un oratorio es una capilla pequeña, un lugar íntimo de oración. Pues bien, en lugar de depender siempre de un espacio físico, externo y sagrado para encontrar la paz, el alma va construyendo un santuario interior, portátil, un refugio secreto al que se puede volver en cualquier instante. Da igual si hay una obra sonando en la calle o si hay una crisis enorme en la oficina. Supone acabar de una vez por todas con esa división artificial que hacemos entre el tiempo de Dios y el tiempo de mis cosas. Exactamente, se acabó esa fragmentación. Llevémoslo entonces a la artesanía de lo cotidiano, porque la teoría es bellísima, pero hay que preguntarse cómo se aterriza esto desde que amanece hasta que anochece en pleno siglo XXI. Queda claro que no hace falta mudarse a un monasterio. La clave parece ser que no existe ningún rincón neutral en la vida. Ni un solo rincón. Cualquier acción, por pequeña o mundana que parezca, es materia prima para ese diálogo íntimo. Completamente. Si bajamos esto a la realidad diaria, empieza con gestos casi microscópicos. Por ejemplo, al abrir los ojos por la mañana. Antes de mirar el teléfono, supongo. Claro, antes de coger el móvil y dejarse inundar por las notificaciones, se puede hacer un pequeño giro interior y decir algo tan simple como: Padre, este día es tuyo, acompáñame. Es marcar la brújula del día. ¿Y luego, a medida que avanzan las horas? Se trata de ir ofreciéndole el trabajo, especialmente esas tareas que dan más pereza o que resultan más ingratas. Fregar los platos incrustados de la noche anterior, planchar una montaña de ropa, contestar correos electrónicos aburridos. O aguantar con paciencia un atasco monumental en la autovía. Todo eso, que normalmente se vive con fastidio, se puede transformar en un acto de amor si se hace en su presencia. Resulta fascinante cómo esto desmitifica por completo la idea de que solo las tareas llamadas nobles o importantes son dignas de Dios. También se plantea en los textos la práctica de pedir ayuda en medio de una dificultad momentánea. Por ejemplo, justo antes de entrar a una reunión tensa o de tener una conversación difícil con un familiar. Una súplica brevísima. Eso es.
En lugar de armarse de orgullo o entrar a la defensiva en total soledad, uno lanza una petición interior rapidísima, que es invisible para los demás. O recuperar costumbres tan antiguas y bellas como elevar el corazón para dar las gracias antes de comer. Y por supuesto, al llegar la noche, el simple acto de entregarle a Dios un cansancio extremo cuando ya no quedan fuerzas ni para pensar. Entregar el cansancio, qué alivio hay en eso. Todo sirve. Y esto me recuerda inevitablemente a esa famosa frase del hermano Lorenzo, donde afirmaba sentir una inmensa alegría simplemente cuando podía levantar una pajita del suelo por amor a Dios. Levantar una pajita del suelo. Fíjate en la profundidad de esa imagen. La santidad, bajo esta mirada, no consiste en hacer obras grandilocuentes que salgan en los libros de historia. No depende de dejar el trabajo, venderlo todo e irse a una misión a miles de kilómetros. Consiste en hacer para Dios exactamente las mismas cosas que normalmente se harían por uno mismo o por pura obligación. Es un cambio de intención que es invisible desde fuera, pero que lo altera todo por dentro. Altera por completo la mente. Hay que ser conscientes de que el ser humano vive atrapado casi permanentemente en un monólogo interior bastante inútil. Quejas constantes, fantasías sobre el futuro, temores exagerados. Esas discusiones imaginarias en la ducha con gente que ni siquiera está ahí. Sí, la lavadora mental. Lo que se nos propone aquí es interrumpir esa jaula de grillos y desplazar el centro. Transformar ese ruido ensordecedor del monólogo solitario en un diálogo compartido. Los problemas ya no se mastican en soledad, se elevan y se comparten. Pero claro, aquí es donde entra el baño de realidad. La mente humana, por naturaleza, es increíblemente dispersa. Y este es quizás el punto más liberador de toda esta filosofía. Lo que podríamos llamar la pedagogía de la caída y la distracción. Porque es muy fácil escuchar esto de vivir siempre en presencia de Dios y que entre una especie de complejo de inferioridad. Claro, te entra la culpa. Uno se pone a intentarlo y a los 3 minutos ya está haciendo la lista de la compra mentalmente o preocupándose por la hipoteca. La gran pregunta es, ¿qué se hace cuando inevitablemente se falla y uno se olvida de Dios durante horas? Es la pregunta clave, porque el perfeccionismo espiritual es una trampa muy común, y la respuesta que encontramos en la experiencia del hermano Lorenzo es un soplo de aire fresco. En esta visión, la santidad no consiste en tener una capacidad de concentración olímpica y no distraerse jamás. Eso sería imposible. Es imposible para la naturaleza humana. Obviamente, los pensamientos inútiles arruinan la paz interior y desconectan de esa presencia. Pero el error garrafal es responder a la distracción con violencia mental, con enfado hacia uno mismo o con frustración. El típico «ya lo he vuelto a estropear». Eso es. El camino correcto es un retorno manso, suave y perseverante. Él entendió a la perfección que avanzar no es no caerse nunca, sino tener la insistencia amorosa de volver a levantarse una y otra vez sin hacer un drama de ello. Y el método de recomienzo que él usaba es digno de estudio por la humildad tan profunda que encierra. Cuando se daba cuenta de que había estado horas sin acordarse de Dios o cuando perdía la paciencia, no ponía excusas. ¿Iba de frente? Iba directamente y decía, esencialmente, «Señor, si me dejas a mis propias fuerzas, esto es lo que hago, soy un desastre. A ti te toca impedir mi caída y arreglar lo que está mal». Y aquí viene lo mejor. Después de esa confesión tan directa y sincera, retomaba su paz en ese mismo instante. Cero escrúpulos, cero autoflagelación. Detengámonos ahí, porque eso revela una madurez espiritual asombrosa. Cuando el ser humano comete un error, la reacción automática suele ser girar sobre uno mismo, fustigarse y lamentarse diciendo que malo soy, que poco avanzo, no sirvo para esto. Y aunque no guste admitirlo, esa autoflagelación es muchas veces una forma de orgullo. Es puro narcisismo. Narcisismo disfrazado de falsa humildad, porque en el fondo lo que molesta es no ser tan perfectos como creíamos. Lorenzo cortaba eso de raíz. No perdía el tiempo mirándose el ombligo ni analizando su miseria. Apartaba la vista de sí mismo, miraba a Dios, reconocía su debilidad extrema y volvía a anclarse en la confianza. Tenía clarísimo que él no se mantenía en pie por su propio esfuerzo titánico, sino pura y exclusivamente por la gracia. Aparte de las distracciones, hay otro tema difícil cuando se habla de vida espiritual, la famosa sequedad. La sequedad. Esos periodos que a veces duran días o meses, en los que uno intenta orar, intenta mantener esa presencia, y lo único que encuentra es un muro de ladrillo. No se siente absolutamente nada, solo hay insensibilidad, vacío o un tedio insoportable. Y claro,
Vivimos en una época adicta a la dopamina, donde si algo no te hace sentir una emoción intensa e inmediata, asumimos que no funciona. Si no siento, no es real. Así que no sentir a Dios se percibe como un fracaso total. Y en este punto, la enseñanza de estas fuentes es de una sobriedad tremenda. La sequedad no es un fracaso. De hecho, es la prueba de fuego del amor verdadero. Si una persona solo busca a Dios cuando le proporciona consuelos, paz interior o escalofríos emocionales, corre el riesgo de estar amando esos sentimientos agradables, en lugar de amar a Dios en sí mismo. Es como una amistad por puro interés, claro. Exacto. Mantener la fidelidad en medio de la insensibilidad absoluta, seguir hablando con Él cuando parece que nadie escucha al otro lado, es la expresión más alta de amor, porque significa que se le ama por quien es y no por el beneficio emocional que aporta en un martes por la tarde. Es la capacidad de decir, aunque no sienta nada, aunque esté seco por dentro, sigo aquí, porque tú sigues siendo tú, y eso me basta. Es una perseverancia desnuda, totalmente despojada de adornos emocionales. Y creo que todo este recorrido que hemos hecho nos lleva a una conclusión maravillosa. Esta vía de la presencia de Dios es profundamente revolucionaria, porque no exige que la vida te sonría para poder practicarla. Se adapta a todo. A todo, absolutamente a todo. Se puede vivir en medio de una enfermedad dolorosa, durante un trabajo físico agotador que te rompe la espalda, o en la sala de espera de un hospital. Incluso hay testimonios históricos de cómo, desde su propio lecho de muerte, atravesando grandes dolores, este humilde monje seguía exhortando a amar a Dios tanto en los sufrimientos como en los momentos de placer. Entendía que quien está con Dios tiene la mejor compañía posible en cualquier escenario. Y ese es, en definitiva, el mayor alivio que se puede extraer de todo esto. El verdadero consuelo no radica en la idea moderna de que todas las respuestas y la paz están escondidas en nuestro interior, como si fuéramos seres totalmente autosuficientes. El consuelo real radica en la certeza absoluta de que no estamos solos en el universo. Hay alguien que nos precede en cada acción, Que camina a nuestro lado. que nos corrige con ternura, que escucha cada pensamiento y que nos ama de forma infinita. Al convertir el corazón en un oratorio, cada pequeña alegría, cada frustración laboral, cada encuentro con un extraño, dejan de ser eventos aislados y se convierten en espacios habitados por esa presencia. Entonces, poniendo todas las cartas sobre la mesa, la pregunta es, ¿qué significa esto para quien nos está escuchando hoy? Alguien con una hipoteca, con hijos que recoger del colegio, con estrés acumulado y la cabeza a 1000 por hora. Significa que si esa presencia puede integrarse de forma genuina y real en el acto de fregar los platos o en dejarse caer rendido en la cama por la noche, entonces la vida deja de estar fragmentada en pedazos. Se acabó la tiranía de tener que esperar a que las circunstancias sean perfectas. O a tener un fin de semana libre en el campo para cultivar la vida espiritual. La vida real, con todo su polvo, su ruido, sus prisas y su imperfección, es el escenario principal. Es el altar mismo de la vida espiritual. Esa es la gran invitación. Y es importante recalcar que no se trata de añadir una obligación más, una carga extra, a una vida que probablemente ya esté bastante agotada. No, desde luego que no. Se trata de introducir una relación de amor continuo en el tejido mismo de esa fatiga. Es transfigurar lo ordinario, dándose cuenta de que lo divino está infinitamente más cerca de lo que solemos percibir, a un solo pensamiento de distancia. Solo está esperando un pequeño y silencioso giro de atención hacia él en medio de la rutina. Llegamos al final de este recorrido, pero antes de cerrar, hay una última idea para dejar resonando en quien nos escucha. Algo que le da una vuelta de tuerca más a todo lo que hemos comentado. A ver. Hemos hablado mucho de tareas ingratas, de atascos y de ruido. Pero, ¿qué pasa con las personas? ¿Qué pasaría si esa persona concreta que nos interrumpe constantemente, ese compañero de trabajo que nos saca de nuestras casillas, o ese familiar que demanda nuestra atención cuando estamos exhaustos, no fueran obstáculos para nuestra paz espiritual? ¡Qué pregunta más buena! ¿Qué pasaría si sirviéndoles a ellos, con paciencia y en silencio, estuviéramos en realidad manteniendo la conversación más profunda y directa posible con el propio Creador? Es una perspectiva que lo cambia absolutamente todo. La invitación a vivir así queda sobre la mesa, abierta para quien quiera recogerla. Y para dar el siguiente paso en este camino, o simplemente para profundizar en todo lo que hemos compartido hoy, la invitación final es a escribir y contactar directamente a este correo. Así es. Quiero@caminoanimamundi.org.